Buenas noches, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio, por favor? Chicos, ¿me escuchan? Laina, Samuel, Rosa, Leri. Sí, ¿verdad? Muy bien, chicos, vamos a desarrollar la sesión del día de hoy, ¿sí? Teniendo en cuenta ciertos criterios y ciertos compromisos que deben de asumir ustedes para cada una de las sesiones, ¿sí? Recuerden que es muy importante, ¿sí? La participación de cada uno de ustedes, ¿sí? Para que yo pueda registrar la asistencia de ustedes, ¿ya? La participación es fundamental. Entonces, si no tienen inconvenientes, es recomendable que ustedes activen su audio, ¿sí? Y participen, ¿ya? Y si están en el trabajo y me están escuchando, igual, no hay ningún problema, pero eso sí, me lo hacen saber al inicio de la clase, no cuando yo les voy a consultar o yo los vaya a preguntar. ¿Ya? Me gustaría, por favor, que me hagan saber cuándo está iniciando la clase. ¿Ya? Porque yo, en el transcurso de la sesión, voy a ir preguntando, haciendo preguntas sobre el tema, sobre lo que yo explico. Entonces, alumno que no responde o no activa su audio, consideramos que no está dentro de la clase, ¿ya? Y si tiene inconvenientes con el audio, puede escribir en el chat, ¿ya? Entonces, dicho ello, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿sí? A ver, si bien es cierto, nosotros ya conocemos las definiciones básicas de qué es la comunicación, qué involucra cuando yo me comunico, ¿cierto? Dentro de ese proceso comunicativo se involucran, ¿cierto? Ciertas, ciertos elementos que hacen que se logre un buen diálogo o un buen acto comunicativo, ¿no? Que son los famosos elementos de la comunicación, ¿sí? ¿Qué son los elementos de la comunicación? Sabemos que son seis, ¿ya? Son seis los elementos de la comunicación. Entonces, cuando hablamos, ¿sí? De este proceso comunicativo, cuando yo me comunico, siempre me voy a comunicar, ¿cierto? Con un objetivo, ¿no? Con una finalidad. Siempre me comunico con un objetivo y con una finalidad. Entonces, por ejemplo, yo me comunico, ¿con qué objetivo? Por ejemplo, si yo digo, activen su audio, ¿qué estoy manifestando? Natalie, Natalie, puedes activar tu audio. A ver, otra indicación, ¿sí? Aquí tienen la opción de la manito, así que cuando desean participar, al igual que Natalie, activan la manito para que puedan activar su audio, ¿sí? Yo les voy a dar la autorización, pero me gustaría, por favor, que no lo activen innecesariamente, porque a veces cuando yo llamo, no, no activan su audio y no participan. Entonces, sería recomendable que si lo activan, participen. A ver, Lisbeth, ¿activaste la manito? Puedes activar tu audio, Lisbeth. Lisbeth, a esto me refiero, ¿no? Activan su manito y no activan el audio, entonces ahí hay inconvenientes, ¿ya? A ver, estaba mencionando, cuando nosotros hablamos o nos comunicamos, ¿sí? Desarrollamos ciertas facultades, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, silencio, por favor,
¿Qué estoy manifestando, chicos? ¿Qué es lo que quiero lograr yo al mencionar esa oración? ¿Qué estoy logrando? A ver, José. José. José, activaste tu manito. ¿Puedes activar tu audio? A ver, Neri López, ¿me escuchas? Neri. Ay, ay, ay. Neri, ahora sí, ¿me escuchas? Miss, buenas noches, Miss. Sí, Buenas. sí te Ahora sí. escucho, Miss. Ahora, Neri, cuando yo digo silencio, por favor, ¿qué es lo que quiero Silencio, por lograr? favor. ¿Qué estoy manifestando? Disculpe, Miss, algo pasaba con Cuando mi está audio. haciendo Soy bulla, Mónica. Miss. Ya, claro, Cuando esa hacen frase bulla. yo lo Buenas noches, menciono Miss. cuando alguien hace bulla, Miss, pero ¿qué es lo que quiero yo yo no era, obtener? perdón, Miss, es que yo no era que no lo podía activar. Yo alté la manito porque no podía activar el audio. Ay, ella, sí, sí, ya está, ya se solucionó. Muy bien. A ver, Neri, seguimos contigo. Entonces, si yo digo esa frase, Ya, Miss. ¿qué es lo que yo quiero obtener de la otra persona? Por ejemplo, supongamos que tú estás haciendo bulla. Entonces yo digo, Neri, Ya, Miss. silencio, por favor. Entonces, ¿qué es lo que yo te estoy manifestando a ti? ¿Qué es lo que yo quiero que tú hagas? Estar en silencio. Mm, Hacer sí, silencio, ah, ¿cierto? sí, O por ejemplo, sí, cuando tú tienes hijos, Neri, sí, Miss. ya, a ver, supongamos que tu hijo, por ejemplo, no ha tendido la cama y tú le dices, hey, hijo, por favor, tiende la cama. ¿Qué le estás manifestando? Una orden. Una, corregir, ordenar. Ordenar, Miss. Muy bien, le estás manifestando una orden, ¿ya? Bien, Miss. Manifestando una Sí, orden. Miss. Pero si tú, por ejemplo, supongamos que, a ver, saliste a la calle, o ve, a ver, tienes un animalito y se te pierde. Y ese animalito tú lo querías mucho, ¿no? Sí, Entonces te Miss. pones muy, muy triste. Alguien llega a casa de visita y te dice, ¿qué te pasó? Te veo triste. Y te pones a llorar y le empiezas a contar que te sientes muy triste, ¿cierto? Porque has perdido tu Sí, animalito. Miss. Ya, ¿qué estás expresando ahí? Mm, Profe, ahí que mm, ¿Qué ya, estás expresando? contar la tristeza, pongo mejor cita. Ya, a ver, para que me entiendas mejor. A tu hijo, tú le dices, ay, hijo, te quiero mucho. ¿Qué estás expresando? sus sentimientos, profesora. Exacto, muy bien, Joel, sus sentimientos. Entonces, Miento. cuando nosotros hacemos uso del proceso comunicativo, lo usamos para manifestar diversos tipos de mensajes, ¿ya? Nosotros empleamos Sí, diversos tipos de mensajes. No lo usamos solamente con un objetivo o con un solo formato. Lo usamos para diferentes acciones. Entonces, a ello vamos a usar las funciones o vamos a tocar el día de hoy el tema de las funciones del lenguaje. Primero, debemos de ya, conocer ya, Miss. actitud. ¿Qué entendemos por el lenguaje? A ver, el lenguaje
sí, lo vamos a definir como la facultad exclusiva que lo posee ¿quién? El ser humano. ¿Quién lo posee? El ser humano, porque el ser humano es el único que se comunica Nica. mediante Se el comunica. ¿ya? El ser humano es el único que se comunica mediante el habla, ¿ya? El cual va a estar compuesto de signos sonoros y articulados, que van a servirnos a nosotros para comunicarnos. Eso es el lenguaje. Por favor, recuerden, porque la siguiente clase vamos a continuar hablando sobre la rama del lenguaje. Para ello, debemos de conocer con exactitud qué es el lenguaje, ¿sí? Entonces, el lenguaje va a ser la facultad exclusiva del ser humano. Se caracteriza por lo siguiente. Uno, porque es universal. ¿Sí? ¿Alguien Ya, desea Miss. hablar? Muy bien. Entonces, primera característica les mencionaba que el lenguaje va a ser universal. ¿Por qué diremos que es universal el lenguaje? ¿Por qué el lenguaje será universal? ¿Qué nos dice? Nos dice que el lenguaje es universal porque lo desarrolla cualquier ser humano sin distinción. Mejor dicho, todos lo empleamos. Todos los seres humanos empleamos lo que es el lenguaje. ¿Ya? A ver, apagamos los micros, por favor. A ver, ¿quién está con el audio prendido? Disculpen. Evelyn, apagamos, por favor. Justo por eso lo tenía apagado, ¿ya? Muy bien. A ver. Entonces, uno, el lenguaje es universal, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo va a desarrollar cualquier ser humano sin ninguna distinción. Todos los seres humanos empleamos el lenguaje. Lo que sí empleamos, ¿cómo es que todos empleamos el lenguaje? ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre lenguaje y lengua. Hablamos de lenguaje a la forma como nosotros nos comunicamos y hablamos, ¿sí?, de la lengua al idioma. Nosotros, a nivel mundial, manejamos, o el ser humano maneja distintos idiomas, pero solamente emplea un solo tipo de lenguaje. Por eso se dice que es universal, ¿ya? Ahora, ¿por qué más se caracteriza? Porque es racional. El lenguaje es racional. ¿Por qué? Porque todo ser humano usa la razón para expresarse, ¿ya? Es racional, ¿por qué? Porque nosotros empleamos la razón para, o mejor dicho, es lo que debemos de hacer. Nosotros debemos de pensar antes de manifestar algo. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos comunicamos, siempre debemos de hacer ¿qué cosa? Debemos de pensar antes de comunicarnos, ¿ya? Esa es una de las características. Pensamos antes de manifestar cualquier tipo de información. Pero yo no pienso, a veces digo cosas que no debo, ¿cierto? En diversas situaciones, claro. Entonces, por eso la característica es que
Se debe de pensar antes de manifestar cualquier tipo de información. Siguiente, es innato. ¿Por qué decimos que es innato? Porque es inherente al hombre. ¿Qué quiere decir? Predisposición genética. ¿Qué quiere decir? Que nosotros decimos que es innato el lenguaje, ¿por qué? Porque nacemos con la facultad de poder comunicarnos, ¿sí? Por eso es innato, porque nacemos con la facultad de poder comunicarnos. Ya desde nuestra barriguita, nosotros nos estamos comunicando, estamos expresando ya, ¿cierto? Por ejemplo, me pongo una ropa apretada cuando estoy embarazada. ¿Qué va a suceder? A ver, las mujeres, ¿qué sucede? Yo estoy embarazada y me he puesto un pantalón apretado. ¿Voy a estar tranquila? No, profe. Le ¿Qué hace va a mal el pasar? bebé. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el bebé? Se va a incomodar. Se va a incomodar. Ya, y va a empezar ¿a qué? A Se moverse puede, probablemente. puede tener una asfixia. Muy bien. Va a empezar a moverse, a patearse. Entonces, si el bebé empieza a moverse así alocadamente, como no lo hace frecuentemente, automáticamente ¿tú qué haces? Interpretas que algo le está molestando. ¿Y qué vas a hacer? Vas a cambiarte el pantalón. ¿El bebé se comunicó contigo desde la barriga o no? Sí, claro. Exacto. El bebé no necesitó hablarte y decirte, mamá, me molesta el pantalón, por favor, quítatelo. ¿Cierto? Con los gestos, ¿cierto? Que él hizo, tú automáticamente lo pudiste interpretar, ¿no? Entonces, por eso decimos que es innato, porque nosotros nacemos ya con la facultad de poder comunicarnos, ¿ya? Con esa facultad. Y es biarticulado. ¿Por qué? Porque hay una emisión simultánea de unidades con y sin significado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Hay morfemas y fonemas, ¿no? Hay una emisión, o sea, nosotros emitimos sonidos a la vez de sonidos y grafemas, ¿no? ¿Qué quiere decir? La escritura, ¿ya? Entonces, esas son las características del lenguaje. Siguiente. A ver, ¿qué son las funciones? ¿Qué entendemos por funciones? A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Qué interpreta o qué podemos determinar por funciones? ¿A qué nos referiremos? Funciones son por el tema de trabajos, formación desde empresas, por ejemplo. Claro. Ujú, muy bien. Las diversas, se podría decir, actividades que puede realizar alguien, ¿no? Entonces, lo mismo se relaciona con el lenguaje, ¿ya? A ver, ¿qué son las funciones del lenguaje? Como sabemos, el lenguaje nos va a servir a nosotros para transmitir conocimientos, ¿ya? Para transmitir conocimientos, solicitar algún tipo de información o expresar emociones, ¿no? Como crear belleza. Vale decir que el emisor es quien va a determinar la función o utilidad que debe cumplir el lenguaje, ¿no? Entonces, ¿quién va a determinar? La función, ¿no? El emisor, la persona quien envía el mensaje va a delimitar o determinar qué función va a cumplir ese mensaje, ¿sí? Desde ese punto de vista es necesario reconocer que en un texto coexisten diversas funciones, ¿no? Aunque hay alguna que predomine sobre el resto. ¿Qué quiere decir? Va a haber siempre una que va a ser mucho más importante que otro, ¿ya?
A ello se refiere. ¿Ya? Entonces, esas son las funciones del lenguaje. ¿Cuáles son? Existen tres, ¿sí? Tres funciones del lenguaje que son básicas y que debemos de conocerlo e interpretarlo correctamente, tanto para reconocerlas en un texto como para emplearlas, ¿no? Conscientemente en una creación del lenguaje propio. Las tres funciones básicas son función referencial, función apelativa y función expresiva, que son las funciones, ¿sí?, del lenguaje que nosotros frecuentemente los usamos, ¿ya? Que casi frecuentemente los vamos a emplear. ¿Sí? A ver, empezamos con el primero. Con la función referencial. Dice, el profesor Ludwig von Pato nos cuenta que esta función, ¿a qué función se refiere? A la función referencial. Sirve para informar, narrar, ¿sí?, caracterizar o definir, ¿sí?, algún tipo de información. Disculpen. Que se encuentra, dice, preferentemente en informes, narraciones y descripción, ¿no? La función referencial mayormente se va a encontrar, por ejemplo, en un periódico. Por ejemplo, en un periódico, ¿qué encontramos? Noticias. Informes. Información. Anuncios, anuncio de Informes. deporte Anuncio de trabajo. y trabajo. ¿Cierto? Encontramos noticias. ¿Ya? Vamos a encontrar noticias. ¿Y las noticias? ¿Cuál es la función principal de una noticia? ¿Con qué objetivo? Informar. Informar. El de informar. Entonces, ¿ahí qué función del lenguaje está haciendo eso? Referencial. De la función referencial. ¿Ya? La función referencial. ¿Por qué? Porque está informando, dando a conocer un tipo de información. ¿Ya? A ello nos vamos a referir. ¿Sí? Muy bien. Ahora, queda claro, ¿verdad? Sobre la función referencial. Sí, sí queda Sí, claro. Miss. Sí, Muy Miss. ¿Ya? Entonces, a ello nos vamos a referir. Siguiente. Función apelativa o conativa. Esta función, yo sé que muchos de ustedes sí lo desarrollan o lo ponen en práctica. Mejor dicho, lo utilizan con mayor frecuencia. ¿Ya? A ver, ¿en qué se enfoca la función apelativa o conativa? Esta función, ¿sí?, que aparentemente fundamenta en reglamentos, recetas, órdenes, peticiones, ¿sí?, textos dramáticos, etc., ¿no? Es la que pide, ¿sí?, y entrega normas, ordena o sugiere. Mejor dicho, que la función apelativa o conativa es cuando yo voy a dar a conocer órdenes, ¿ya? ¿Ya? Por ejemplo, ¿y esta función lo empleamos frecuentemente o no? Constantemente. Constantemente, ¿no? Por ejemplo, mi hijo no me obedece. ¡Ey! Siéntate bonito. ¡Ey! No hagas bulla. Cocina, limpia, lava, ¿no? Es algo que nosotros frecuentemente los vamos a emplear, ¿ya?
Esa es la función apelativa. ¿Ya? Apelativa. Muy bien. O también llamada conativa. No se olviden de eso. ¿Sí? Pero recuerden, antes de pasar esta función, recuerden, no solamente órdenes, ¿ah? También cuando pedimos algo. Por ejemplo, yo digo, ¿me lleva por favor? Entonces, ahí, ¿qué función estaré haciendo uso? De la función también apelativa, porque estoy pidiendo algo, ¿no? ¿Me dejo entender? Sí, profesora. Muy bien, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué es lo que observamos de Donald? Está molesto. Está molesto. Entonces, ¿qué está expresando? Enojo. Está expresando enojo, está expresando un Sentimiento. sentimiento, Un ¿ya? estado de ánimo, señorita. Exacto, también un estado de ánimo. Muy bien. Entonces, ¿qué está expresando? Un sentimiento. Cuando nosotros expresamos sentimientos, ¿sí? Estamos haciendo uso de la función expresiva o emotiva. Por ejemplo, nos dice, Donald está enojado. Es por ello que está usando la función expresiva, el cual es aquella que manifiesta emociones, sentimientos, sensaciones y va a exaltar hechos. Esta siempre va a presentar, ¿sí? En las exclamaciones y en los textos poéticos. De manera escrita, se va a presentar en las con los signos de exclamación, ¿ya? Con los signos de exclamación o en los textos poéticos, ¿no? Porque tú ahí lo manifiestas con mayor elocuencia, ¿no? Ahora, ¿serán las únicas funciones del lenguaje o habrán más funciones? ¿Qué dicen ustedes? ¿Más? Claro, hay más, ¿ya? Vamos a encontrar a más de un sí, ¿ya? A ver, ¿qué otras funciones vamos a conocer? Por ejemplo, acá, ¿qué le manifiesta Jessie a Donald? Amor. Amor. No. Ahí dice ahí le está manifestando algo. No es amor. Estaba molesto, una molestia. No, ¿qué le está diciendo? Que si es que le escucha, Exacto, chicos, le dice, aló, ¿me escuchas? Entonces, ¿cuándo yo digo esa frase? Cuando hablo por teléfono o cuando deseo comunicarme. Ya cuando te quieres comunicar, pero tú cuando te quieres comunicar le dices de frente, aló, ¿me escuchas? Primero lo saluda. Ya, Hola, le primero. saludas. Y le dices, aló, ¿me escuchas? Cuando no escuchas respuesta. Tú le dices, aló, Cuando se escucha y no te reinterpretado. responde. Entonces, ¿qué dices? Aló, ¿me escuchas? Entonces, ¿con qué finalidad tú usas esa frase? Con la finalidad de saber si la otra persona me está escuchando. Exacto.
Entonces, cuando yo empleo este tipo de definiciones o términos o frases, ¿sí? Estoy haciendo uso Está haciendo uso de la comunicación. ya de la comunicación, pero estoy haciendo uso de la función fática. ¿A qué llamamos función fática? La función fática se usa para verificar cada cierto tiempo el estado del canal, si me escuchan, si están presentes, si me comprende, si me entiende, ¿no? Y es el contacto entre los interlocutores, ¿ya? Entonces, ese es el objetivo de la función fática, buscar respuesta ¿para qué? Yo le digo eso ¿para qué? ¿Para cortarle la llamada? No, para alargar mi conversación, ¿ya? Entonces yo empleo la función fática para poder prolongar o dar por finalizado mi conversación, ¿sí? ¿Me dejo entender? Sí, profesora. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que observamos de Miki? ¿Qué está escribiendo? Ya ¿qué está está escribiendo? escribiendo. ¿Cómo? Que está haciendo una lectura, por ejemplo. Está haciendo Ya, una carta. una carta, una lectura, muy bien, donde va a expresar sus diversos emociones y sentimientos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahí, por ejemplo, Miki está haciendo uso de la función poética. ¿Ya? Aquí llamamos función poética. La función poética se va a centrar en el mensaje mismo, ¿no? En cómo se organiza el texto, cómo está estructurado. Pero también se emplea para causar extrañeza a la otra persona. ¿Ya? ¿Para qué? Para causar interés. ¿Dónde se usa? Por ejemplo, en los textos publicitarios. ¿No? Por ejemplo, Miki le está escribiendo bellas palabras a Mini. Entonces, por ejemplo, le está escribiendo un poema. ¿No? Entonces, ahí, por ejemplo, está haciendo uso de la función poética. ¿Ya? Poética. Entonces, ¿cuándo está haciendo uso de la función poética? Cuando escribe textos que causen extrañeza a la otra persona. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que Sí. observan ustedes en Mini? Está enseñando. Le está Dando hablando, ternura. O lo está felicitando. le está compartiendo una manzana. Sí. Ya, aparte Creo que de les que le está está compartiendo enseñando, una les está manzana, mostrando una manzana. Está compartiendo una manzana. ya, ¿qué más? ¿Qué más observan? A ver, fíjense bien. Está Está tocando su cómo cabecita. deben aprender a contar. Le Ya. está Haciendo mostrando clases, lo que tiene en prácticamente. su mano. Ya. ¿Solamente eso? ¿No observan nada más? Le está enseñando a que comparta. Le ¿Será está eso? enseñando ¿Qué que es ven una detrás fruta. de Mini? ¿Está en un aula Ya, están en un aula. ¿Específicamente en qué aula estarán? de matemáticas? ¿Será de matemática? Está enseñando. Sí, de matemática es.
El abecedario. Le está enseñando, está De comunicación, área de comunicación. En el área de comunicación. 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 ¿Ya? Está en el área de comunicación. está ¿Y comunicando. qué está pasando? Mimi está mencionándole a los niños que manzana es un sustantivo común, No. ¿cierto? Entonces, ahí está empleando la función metalingüística, ¿ya? La función metalingüística. Pues manzana es un sustantivo común. Entonces, cuando yo hablo o profundizo a la lengua, estoy haciendo uso de la función metalingüística, ¿ya? Netamente cuando hablo sobre la lengua, ahí estoy haciendo uso de la función metalingüística. ¿Por qué? Porque se centra en el código, ¿sí? Porque es la que reflexiona sobre el lenguaje mismo cada vez que explicamos un código, mejor dicho, la lengua. O tenemos una clase de gramática u ortografía, pero netamente, ¿dónde se aplica la función metalingüística? ¿En dónde? En el área de comunicación. Ahí estoy haciendo uso. Por ejemplo, tú terminas la clase y, ¿sí? Terminas la clase y empiezas a, por ejemplo, te encuentras con tu familiar y te dice, ¿qué fue? ¿Terminaste? Sí. ¿Qué clase has tenido a última hora? He tenido comunicación. Entonces, cuando tú dices, he tenido comunicación, y le empiezas, ay, ¿de qué hablaste? Hemos hablado de las funciones del lenguaje y le empiezas a contar, ¿no? ¿Qué función del lenguaje estarías haciendo uso ahí? Metalingüística. Metalingüística. Pero si tú le cuentas sobre lo que has tenido en matemática, ¿estarás haciendo uso de la función metalingüística también? También. ¿También? No, porque no, No, Miss. no, porque no se está refiriendo a la Estamos comunicación. comunicando. Exacto, no porque ya. no te estás refiriendo a la lengua, ¿ya? Lengua de comunicación. así. Solamente cuando te refieres a la lengua estás haciendo uso de la función metalingüística, Lingüística. ¿ya? Comunicaciones. ¿Sí? Sí, Miss. Luego tenemos la función heurística, ¿no? Cuando vamos a buscar o buscamos información necesaria sobre algún tema en particular, ¿ya? Tenemos las diferentes funciones aquí en el cuadro, ¿no? De forma resumida, ¿no? Que nos dice, se define como uso de la lengua que hace un hablante según sus intenciones, ¿no? Tenemos la referencial, la emotiva, la apelativa, la fática, la poética y la metalingüística. La referencial, que se refiere o incide sobre hechos o cosas e ideas, se manifiesta en oraciones enunciativas y su intención es el de informar. Luego tengo la función emotiva, el cual se refiere o incide sobre el propio hablante, o sea, sobre la persona que habla, y se manifiesta en admirativas e enunciativas y de mayor entonación. Y normalmente yo la voy a usar ¿para qué? Para expresar Sentimientos. ¿Ya? Para expresar sentimientos. Sentimientos. Exacto. ¿Ya? ¿Sí? Luego tengo la función apelativa, donde se va a centrar en quién, en el oyente. ¿Por qué? Porque yo, al usar la función apelativa, estoy buscando la reacción o la acción de esa persona, ¿no? ¿Y cómo se manifiesta? En oraciones imperativas y de mayor entonación, ¿sí? De mayor entonación. ¿Su intención cuál es? Hacer que la otra persona actúe, ¿ya? Hacer que actúe.
Luego tengo la función fática, que se refiere a el canal de comunicación, ¿no? Y se va a manifestar en interrogación, repeticiones o frases hechas, ¿ya? ¿Su intención cuál es? Abrir, cerrar o mantener la conversación. La conversación. ¿No? ¿Sí? Y luego tengo sobre la función poética, ¿no? ¿Sí? Y por último, la función metalingüística, ¿no? Que se va a centrar en el lenguaje, ¿sí? Se centra en el lenguaje. Bien, chicos, muy bien, hasta aquí. ¿Dudas, consultas referente al tema? Chicas, ¿dudas, consultas? ¿Todo claro hasta ahí? Sí, Miss, todo claro. Sí, Muy bien, Miss. chicos. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, si todo ha quedado claro, vamos a desarrollar la siguiente actividad. Si desarrollamos esta actividad, vamos a ir identificando qué función del lenguaje predomina en cada oración. ¿Sí? A ver, les voy a dar unos minutos para que lo puedan hacer. Y luego lo desarrollamos con la. ¿Sí? Ay.
Miss, no se le escucha. Miss está. La Miss ha dicho que resolvamos esa imagen que está en la clase que tenemos que poner qué tipo de funciones son cada uno, qué cumple cada este. Acá en la casa. A ver, a medida que van terminando, por favor, van levantando su manita. Profe, usted dijo que escribiéramos eso y ahorita lo resolvíamos. Que iba abajo, ¿verdad? Miss, una vez que terminemos esto, tenemos que enviarle al grupo lo que hemos terminado de resolver. Yo entendí que la me dijo que copiáramos eso y que ahorita lo resolvíamos para ver qué iba ahí. A ver, Lisbeth, ¿puedes activar tu audio? Dime, profe. A ver, en la primera oración nos dice, más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Qué función del lenguaje estamos haciendo usuario? ¿Qué función de las 6 que hemos visto, qué función del lenguaje estamos haciendo uso? Ya. Puede ser la poética. Función poética. Muy bien. A ver, Gina. Gina. Gina, ¿puedes activar tu audio? Bueno, parece que Gina tiene problemas. A ver, Julia.
A ver, Julia, chicos, por favor, cuando activan su audio, por favor, activen, digo, cuando levantan la manito, activen su audio, si no para pasar a otra persona, si no, no alcen la manito, por favor. Profesora, ¿Ya? A ver, función a apelativa. ver, Joel. ¿Quién participó? Disculpa. Yo. ¿Aló? Ya, Joel, ¿verdad? ¿O Sí. Alcides? Joel, Joel. dice. Alcides. Pero, ¿estás ahí? ¿Será apelativa? Función fática. Función fática. ¿Por qué? Porque estoy buscando respuesta. ¿Ya? Sí, Miss. Estoy buscando respuesta. Dice, en la puerta del banco pusieron un cartel que dice, no hay atención. Ahí sí, ¿qué función de lenguaje estoy haciendo uso? Referencial. ¿Función referencial? Muy bien, porque está informando. ¿Ya? Dice, me gusta cuando callas porque estás como ausente. Función poética. ¿Qué función? Poética. Poética. Función Poética. ¿Ya? Función poética. Dice, ay, qué dolor de cabeza. Función expresiva. Función expresiva. ¿Ya? Y cuando yo digo, hijita, por favor, compra pan. Función apelativa. Función apelativa. apelativa. ¿Trajiste mi ropa? Función apelativa también. Función apelativa. Muy bien. Excelente, chicos. Entonces, ¿se comprendió la clase? Sí, Miss. Sí, Miss. ¿Sí? ¿Cuántas funciones de lenguaje hemos usado? Sí, lo entendí. ¿Hemos conocido? 6. 6. Seis funciones de lenguaje. ¿Ya? 6 funciones del lenguaje. ¿Sí? Función. ¿Cuándo digo que estoy haciendo uso de la función fática? Cuando quiero obtener una respuesta. Cuando quiero obtener una respuesta, ¿no? O quiero alargar o prolongar mi conversación. ¿Ya? Muy bien, chicos. ¿Consultas, dudas hasta aquí? Todo bien, Miss. ¿Se comprendió? Sí. Sí, Muy Miss, bien. todo está bien. Muy bien, chicos. Entonces, si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. Igual, Miss. Igual Buenas manera, noches, Miss. Dios la Cuídate bendiga. Buenas mucho. noches, Chao, cuídense. Miss.